Lo mismo en cabaret, pero con cuartitos de 45 minutos. Entonces ahí llegamos, ya no, hasta ahí nomás llegamos. Sabes que estás haciendo la decisión correcta de no insistir. O sea, Más que un desistir, ha sido un me cansé. No hay una fórmula para decir, no seas necio, ¿sabes qué? Mejor ríndete. el pivot creo que es un error. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Raúl, José, qué gusto verlos. La semana anterior nos Saludos. quedamos pendientes con un tema de lo que estábamos conversando y decidimos continuar ahora con el tema específicamente de la parte de cuándo pivotear, cuándo mantenerse, cuándo uno debe persistir, cuándo debe continuar con las ideas que tiene, insistir un poco más, o cuándo efectivamente tratar de hacer algún cambio, un pivot o inclusive llegar a rendirse. Eso es lo que nos quedó pendiente en la conversación de la semana anterior y decidimos retomarla en esta semana. Entonces, bueno, hola, hola Raúl, hola José, ¿cómo han estado? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. Semanas ocupadas. Justo el tema que topamos ahora es algo que nos ha ocurrido en las últimas semanas a nosotros. Entonces yo vengo con ideas y con preguntas, con bastantes preguntas igual para ustedes. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo les ha pasado a ustedes esta parte de persistir o pivotear? ¿Cómo la han visto? En los negocios que han visto, en los de ustedes, en otras personas. Bueno, de mi parte, no sé, justo esta semana había un post en LinkedIn también que alguien decía que ha tenido que cerrar la línea y pivotear y todo el mundo le felicitaba, ¿no? Entonces el tema está, para mí siempre sigue siendo complicado el tema porque ¿cómo sabes que estás haciendo la decisión correcta de no insistir? O sea, ese es un tema, porque innumerables veces, o por lo menos a mí me ha pasado que muchos de los proyectos que digamos, no insistimos lo suficiente, hay compañías que están haciéndolos y ya lo tienen corriendo, ¿no? O sea, eso para mí es un problema siempre. Nosotros intentamos entrar en el mercado peruano en el 2013 y por no nos resultó correctamente el producto, el market fit, el socio y dejamos el tema. Para cuando yo regresé al Perú en el 2018, me parece, hemos perdido 5 años y la competencia que en esa época yo creía que era invencible, completamente vencible, era otro tema. Entonces, digamos, no tiene tanto que ver con pivot, digamos, pero sí es un tema de introducción a un mercado y trabajar en ese mercado. Yo he tenido una experiencia reversa en el tema. Yo he tenido una experiencia en donde, más bien dicho, la falta de quedarme en el proceso no ha hecho Ujú. que crezca, llamemos así, ¿me entiendes? Entonces, digamos, yo a veces sí tengo medio resentimientos de más bien dicho, de no quedarme más de que haber no hecho tan rápido el pivot. Y ahí Ujú. viene el tema, ¿no? ¿Cuál es el timing? ¿Cuándo decides que es correcto no darse al vencido? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. Claro. ¿Y tú, Raúl, Bueno, cómo lo has visto? o sea, en general a mí me ha pasado que más que un desistir ha sido un me cansé. Y eso ha sido trágico. Entonces, claro, en un par de elementos, o sea, hay un sistema acá que se llama Mercately, que está creciendo bastante, que es un CRM de WhatsApp, que le está yendo bastante bien. Un año y medio antes de Mercately nosotros hicimos algo parecido, con un equipo súper bueno, que es de desarrolladores que se llama Thinking One. Entonces, con ellos encontramos un modelo que estaba dando un montón de plata, pero era basado en el spam. Era enviar mensajes de WhatsApp. Pero para poder enviar, controlar y demás los mensajes de WhatsApp, ellos hicieron el CRM. Y nos bloquearon todas las líneas, pues, ya no pudimos mandar spam. Y el modelo de negocio facturaba por el spam. Entonces, en lugar de pivotear, nos quemamos. Y claro, es como que cada vez que veo una noticia de los millones de dólares que levanta Mercately y cómo crecen y demás, sí, es un sentimiento dividido, ¿no? Es como que feliz por ellos porque son súper buenos amigos, pero por otro lado sí es el persistir, el amar el juego, el mantener la energía, ha sido un problema varias veces en en mis intentos, por decirlo así. Es bastante interesante. Ahí el autor que lo hemos conversado varias veces y que él dice que deberías persistir, quedarte en un mercado, ¿no? Lo que él menciona es, dice, si tú te quedas en un mercado suficiente tiempo, vas a entenderlo, vas a encontrar sus dolores y literalmente vas a lograr crecer en ese mercado y encontrar valor, ¿no? Ahora, lo que él dice es
Primero tiene que ser un mercado que esté creciendo o que al menos no esté decreciendo. Segundo, que tenga un punto de dolor fuerte, ¿sí? Y que tenga la capacidad de pago, ¿no? Que tenga la capacidad de comprar los servicios que tú estás vendiendo. Entonces, es interesante porque en lo que ustedes están mencionando, si bien mencionaron tú, Raúl, el quemarte, tú, José, estás mencionando la parte de no quedarse suficiente tiempo y que a mí también me ha pasado eso. Yo, al menos en inmovilístico, lo que estamos haciendo ahora, yo dije, nos vamos a quedar aquí y persistir hasta encontrarle una vuelta, hasta encontrar ese valor, ¿no? Ahora, algo que nos pasó en estas semanas es que nosotros decidimos con Inmovilístico explorar la parte de equipos, ya no solo agentes independientes, sino tratar de encontrar un mercado de un espacio, un nicho de un poco de mayor valor. Entonces, han sido semanas de altos y bajos, como es el emprendimiento. O sea, tienes días o en el mismo día tienes sí, todo está yendo súper bien, en el mismo día tienes vamos a quebrar, no va a Función. funcionar, qué terrible. Entonces tuvimos ese Sí. momento en estas semanas donde básicamente al hacer una validación con unos equipos nos dijeron, ¿sabes qué? Somos bien pocos los que estamos aquí, ¿no? O te vas a decir constructores, porque con equipos de agentes somos bien pocos. Y en constructores no hemos hecho una validación real. Entonces, lo que dijimos con mi socio es, pucha, regresemos solo a agentes independientes, ¿no? Cambiemos lo que hemos hecho las últimas 3 semanas, reorganicemos y regresemos a agentes. Es más, va con la estrategia inicial que teníamos, hay un poco de tracción aquí, hay interés. Y justo al día siguiente, y literalmente al día siguiente, nos contactan de unas constructoras que quieren reunirse con nosotros, ¿no? Entonces, es interesante porque, y yo por qué lo pongo de esa manera, es porque nosotros estamos en ese punto, ¿no? Mañana vamos a tener una reunión justo con unas constructoras, vamos a conversar, pero realmente no hay una fórmula exacta para poder decir, ¿sabes qué? Tú debes quedarte tanto tiempo en este lugar y tienes que ver que este es el valor y no hay una fórmula para decir, no seas necio, ¿sabes qué? Mejor ríndete, el mercado no te está respondiendo. No hay eso, ¿no? Ahora, ¿qué sí nos dimos cuenta ahí? Es que era un mercado diferente. El nivel de uso de ellos, de lo que teníamos, de los agentes independientes, era diferente. A ellos no les interesa todas las herramientas y toda la oferta que tenemos, les interesa una parte específica, que es el uso del CRM y notificaciones y agenda, pero no la parte de propiedades, no la parte de colaboración. Entonces, es como si decidimos hacer ese pivot o ese cambio, va a tocar hacer o reestructurar un montón lo que estamos haciendo. Entonces, hay ese sentimiento de, ok, ¿hago ese salto o no hago ese salto? Decido que tiene sentido porque es un mercado de mayor valor o mejor me quedo y sigo insistiendo donde estoy. No sé, me siento ahí como, y un poco me identifico con las dos cosas que dijeron. Es un poco el desánimo de decir, chuta, o sea, hay un montón de cosas que estamos haciendo que tienen valor, pero siempre hay barreras, siempre hay cosas que te detienen y te entiendo, es como quemarte, ¿no, Raúl? Y te entiendo a ti, José, igual la otra parte donde dices, ok, entro a un mercado, pero tal vez si me quedo, no sé, todo un año en este mercado, encuentro el cómo avanzar. O tal vez básicamente Pero, termino viendo lo mismo, ¿no? ya, pero en tu caso, o sea, digamos, es un poquito distinto. En tu caso hay digamos, un mercado que te está pidiendo algo específico, un subset de tu sistema, ¿no es cierto? Claro, pero ¿es valioso o es distracción? Chuta, es que si el otro mercado, claro que es interesante. O sea, lo único que yo, o por lo menos de mi experiencia en estos temas, es, o sea, siempre el mercado llama lo que necesita y si hay, puta, si es que hay mercado, hay mercado. O sea, en el momento que llame mercado, hay mercado. Esa es la cosa. Por más que intentes empujar cosas que la gente no quiere o que sí quiere pero no entiende, la gente no va a comprar, ¿no? O sea, ¿y cuántas veces hemos sacado cosas nosotros que creíamos que es increíble y la gente no le gusta, ¿no? Entonces, claro, y después de un tiempo capaz resultan ser interesantes y yo qué sé. Pero si es que hay un mercado y alguien ya te está insistiendo, y sobre todo yo pensaría en el tema de que están dispuestos a pagar, sobre todo en la etapa que estás, ¿no es cierto? Una etapa en donde es una etapa todavía incierta, entiendo yo, ¿no es cierto? No, no sé el detalle de tus productos, pero si es un poco incierto todavía el product market fit, la señal de que un cliente quiere un subset de tu producto, estaría dispuesto a pagar, es una señal súper fuerte de que, me gusta por ahí, ¿no es cierto? Pero claro, tú estás pensando y dices, chuta, pero qué distracción, capaz le hago y estamos haciendo. El problema que uno se toma en cuenta, dice, le estoy customizando solo a él.
Y ahí es donde viene el tema, ¿no es cierto? Si él está dispuesto, o estos clientes grandes están dispuestos a no tener la propiedad del producto, yo eso es lo primero que haría, ¿no es cierto? O sea, cualquier convenio que hagas, nosotros siempre hemos hecho esto, cualquier convenio que hacemos, conservamos la propiedad del desarrollo porque yo quiero comercializar a más gente. Y eso es clarito lo que les digo, ¿no es cierto? Entonces, quieren bien. Dos, está dispuesto a pagar algo, ya es una súper buena señal. Y tercero, si es que tú tienes ya un dominio del área, hacer un producto genérico, ¿no es cierto? O sea, digamos que ellos solo, ellos son los únicos que tienen, voy a inventar alguna estupidez, vendedores zurdos. Entonces va a Mm. ser difícil que consigas otra compañía que tenga vendedores zurdos, ¿me entiendes? Entonces, capaz de ese no es el pedido. Pero si el pedido es suficientemente genérico dentro de tu mismo espacio, hay un mercado y la gente te está pagando plata por eso, es otra cosa, David. Significa oportunidad. Eso no es un pivot, ¿me entiendes? Ahora, si es que quieren un producto específico solo para ellos. No quieren otorgarte marca, pero por tú querer en el currículum ponerles en la página web y eso sí es un error. Y de ahí o sea, de lo que yo te digo, del mío, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado clientes grandes por temas específicos porque no tenemos capacidad? Sí lo hemos hecho porque son muy extremos, ¿me entiendes? Son muy extremos para querer sus cosas y sabemos que no podemos venderlo. Algún otro que tuvimos el grave error de firmar un documento alguna vez de que no conservamos la propiedad por dinero, ¿me entiendes? Porque en tecnología, eh, a veces necesitas dinero, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces te dicen Oye, dinero, pero yo conservo la bastante. propiedad. O yo me quedo con la propiedad durante 5 años y no puede ser competente. O sea, ¿me entiendes? Estupideces de esas. No, porque nosotros somos tecnólogos, tenemos que vender estas cosas a 1000 personas, ¿no? Y queremos vender en todo el planeta, ¿no es cierto? Entonces, esos son limitantes tenaces. Pero si no tienes eso y no les importa, quiere decir que quieren el producto y se pagan. Y es algo que puedes vender a terceros porque sabes qué puedes hacer con ellos. Chuta, ahí sí yo eso no sé si sea pivot, ¿no? O sea, es como un afinamiento pero sí te entiendo, es una situación complicada, ¿no? Pero yo le veo extremadamente positiva. O sea, la peor es, no sé qué hacer, me toca hacer pivot porque estamos quebrando, porque nadie quiere esta pendejada, pero si me quedo un poquito más capaz quieren, porque hay unos cuatro que quieren, pero no quieren pagar. ¿Me entiendes? Claro, Yo, es interesante porque esa es la parte más difícil, cuando lo que tú estás describiendo. Cuando es súper claro y lo pones como blanco y negro, sabes que el mercado te está hablando, te está pidiendo cosas y te quiere pagar por algo, es súper claro. O sea, ¿para qué vas a pivotear? O exacto, pivotea porque justo este mercado, este nicho te está pidiendo esto, es súper claro. En el otro lado, cuando nadie quiere comprar, cuando nadie quiere usar, ya es también bastante claro. O sea, ¿sabes qué? Nadie quiere usar, por más que tu producto sea espectacular, te están diciendo que no. Súper claro. Cuando estás en la mitad, no es tan claro. Están claro. usando, claro, están usando y te dicen que está súper chévere, pero en la parte de pago, más o menos, y el uso tampoco es tan fuerte como para decir, ¿sabes qué? Efectivamente, si me voy, es un punto de dolor súper fuerte para ellos, ¿no? Entonces, ahí es el momento más difícil. Y algo que justo estábamos viendo con Roberto, mi socio, es No que, le íbamos a invitar a él, ¿no? pero esta semana no, como él igual estaba ocupado. Pero Segunda entonces, semana que nos deja plantados. Roberto, la siguiente semana te toca. Algo que vimos y que es súper importante es que uno sea sincero con uno mismo. Lo que mi socio dice, date el baño de verdad. Ok, pongamos una métrica y digamos hasta dónde vemos que sí es algo donde nos está dando uso, nos está dando datos, de que sí se está apuntando hacia el lado de que van a usar más y lo van a pagar. Y no tanto el que sea simplemente métricas de vanidad, métricas reales de uso, y no métricas de vanidad donde simplemente decimos, ah, sí se están Claro, logueando, sí son nuevos usuarios, pero usan una claro. semana y se van, ¿ya? Es usuarios repetidos, es que se mantengan, que estén referenciando a otros usuarios, y cada uno pues podrá sus métricas. Y en base a esas métricas uno poder decir, ¿está pasando lo que yo espero? ¿Mis hipótesis se están validando o no? Ujú. Y con eso pues sí poder tomar las decisiones. ¿Y cuál sería la La, métrica real? O sea, ¿cuál es la métrica real? O sea, ¿cuál es el sinceramiento para ti en ese caso? Para mí, en la etapa que estamos nosotros, es uso continuo, ¿no? Es uso continuo. Y la dificultad ahí, hablemos de diferentes mercados. No Si importa si tú- es que te pagan o no, ¿no es cierto? ¿O qué? ¿Cómo sería? Depende, en una etapa temprana no importa si te pagan. En la segunda etapa, que es donde nosotros ya vamos a saltar, es ya la parte de pago. Porque nosotros ya pusimos planes, ya pusimos precios, ya definimos qué es esto de acá, entonces ya es pago en cambio. Necesitamos lograr un cierto nivel de uso de usuarios para que se logre un cierto nivel de conversiones a usuarios pagos. Entonces, durante el mes de octubre, esas son las métricas.
¿me entiendes? Ujú. Ya pasamos de usuarios que sí están usando constantemente, ahora necesitamos escalar eso para que sean los usuarios que paguen. Porque ya verificamos que sí quieren pagar, ahora tenemos que escalar esa parte. Pero entonces, lo que conversábamos con él es que definitivamente una de las maneras de medirlo, y yo te pondría una métrica, es lo que tú estás diciendo, José, que el mercado te ale, que realmente quieran usarlo y que te pidan cosas. Dicen, oye, por más de que sí, no está perfecto, me gusta esto, pero arréglalo porque realmente lo estoy usando. Si no hay ese uso, si no hay ese ala del mercado, si no hay esa comunicación y ese pedirte más, ya es una mala señal. Ujú. Claro, sí. ¿Ya? Y creo que se parece a lo que tú estabas diciendo, José, construir cosas que por más que técnicamente eran espectaculares y sonaban como buena idea, si nadie las usa, pues Sí, ya es una mala. ese es el tema. Y final, es lo que hablábamos la otra vez. Nosotros hemos sacado features que nos parecen increíbles y nadie quiere, ni siquiera gratis, ¿no? Entonces, por más que insistimos, no les gusta, ¿no? Entonces, yo he estado por una política, más bien dicho, de intentar ver si conseguimos. Antes, acá tenemos ahora una integración súper interesante que tenemos con otra compañía para una automatización que tenemos. Y claro, cada vez estamos poniendo más desarrollo ahí y yo ya estoy cansado porque he tenido muchas iteraciones donde no despega, ¿me entiendes? Más desde el esfuerzo que tienes que hacer para que funcione y no hay mercado. Entonces, yo sí me he vuelto más cínico últimamente, ¿no es cierto? O sea, me he vuelto más tema de ya vamos directo a la plata, vamos directo a la atracción, porque si no, ya el tiempo es muy rápido, ¿no es cierto? Sí, Es sí, que, sí es un sí. tema. Y también hay el problema de que los recursos son súper limitados, súper Te cuento, limitados. al inicio de Practices no teníamos ni plata y no recibíamos nada, pasábamos, acá la compañía no ganaba dinero, perdimos durante varios años y no teníamos tracción, pues, o sea, la tracción era muy básica. ¿No? Entonces, claro, tienes los dos lados de la moneda, ¿no? Dices, ok, si no hubieras hecho eso, hubieras pivoteado en el Claro. primer mes. Bueno, capaz estaría en otro lado, ¿no es cierto? Más grande, pero digamos, después de todo, después funcionó. Sí nos tomó unos 2 o 3 años, digamos, para recién empezar a tener un punto de equilibrio. Entonces tienes las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Pero lo que sí me acuerdo es que nos pagaban desde el inicio, pues. Entonces sí es una buena Ujú. señal, ¿me entiendes? O sea, los pivoteos que hice, no me avanzaba, que es otra cosa, pero la gente está pagando. O sea, ese es un tema que sí es un tema, cuando la gente paga o quiere algo es porque tiene una necesidad y eso es una señal súper fuerte para el tema, ¿no? Claro. Es bastante interesante lo que dices, porque al final eh, lo que estás diciendo, no había un mercado todavía grande, los pocos usuarios que tenían les estaban pagando y eso era una buena señal, pero no tenían la capacidad para crecer tanto, desarrollar mucho más como para llegar a muchos más, si te entiendo bien. Correcto, claro. O sea, Hacer que el sí. sistema funcione. Sí había pagado, o sea, claro, lo que dices, al comienzo había gente que pagaba, nos pagaban, por supuesto, o sea, no hubiéramos comenzado si no nos hubieran pagado. Lo que teníamos problema era de que no podíamos, como tú dices, la combustión interna de la compañía siempre ha sido el problema, era bootstrapping, ¿no es cierto? Y al momento de estar en bootstrapping, tú no tienes recursos y eso ha sido siempre la dinámica de mi empresa, crecer con lo poco que tienes y por eso crecemos lento, digamos, pero claro, siempre el mercado apuntaba a donde debía apuntar. Es más, la primera versión nuestra fue para un sistema de bares y después hicimos hotel porque una persona quiso usar, o sea, una persona vio el sistema, fue a una discoteca y nos salió y dijo, yo tengo un restaurante, un hotel, es igualito que ustedes tienen esto. Le decíamos, no es igual, ¿verdad? No, sí, sí, es Ya. igualito, dice, es igualito, esta pendejada, en vez de tener cuentas, tienes cuartos. Entonces nos cambiamos el sistema, ¿no? Y después de esa misma persona tenía otro amigo que tiene un restaurante. Entonces dijo, es lo mismo, pero esto con mesas. Mm. Y después otra persona nos dijo, es lo mismo en cabaret, pero con cuartitos de 45 minutos. Entonces ahí llegamos, ya no, hasta ahí nomás llegamos. Entonces, o sea, sí, claro, o sea, si notas mi historia en ese sentido fue una serie de pivots, pero claro, era porque la gente nos estaba exigiendo. Entonces, después de todo, sigo siendo en la misma industria, el razonamiento nuestro era, estamos en la misma. Ah, también vino una gente que nos dijo, es lo mismo, pero para carros, para concesionarias de carros. Intentamos un mes porque decimos, chuta, nos pusieron los billetes ahí, entonces dijimos, vamos. Después ya entendimos que no era lo mismo. O sea, en un mes, después de un mes de haber visto el flujo de lo que había que hacer, ahí sí decidimos no hacer. Y por supuesto, trabajamos en la industria que llamamos la industria de la hospitalidad, es muy vertical, llamémosle así, ¿no es cierto? Entonces, sí, un bar, un restaurante es más o menos lo mismo. En realidad no son un poco distintos, ¿no? Pero por supuesto, era el dinero el precursor de esos temas. Más bien dicho, es al revés. Casi todos los otros que no me han puesto dinero antes y que me he inventado yo se han jalado. O sea, todo lo que digo, o sea, el tema de la seguridad, eso, Vania, nos inventamos, nadie quiso, nunca nos pidieron, ¿no? O sea, más bien dicho, sí, tienes razón. Cuando la gente pone dinero al frente o te exige,
gusta, es por ahí el camino, David. Mm, Bastante interesante. Nosotros lo que hemos visto es que cuando empiezan con uso, porque déjenme ir hacia atrás. Es interesante, pero hay que recorrer un camino dentro de un espacio y partamos de ahí. Algo que tú dijiste, José, es bastante importante. Si no partes de tener una base, nadie te abre las puertas. Sí, a no ser que tengan ya un punto de dolor que encontraste, un nicho que realmente está diciendo, oye, ven, estoy que me quejo del dolor. Si es un dolor mediano o, digamos, alto, básicamente tienes que llegar con algo, tienes que conocer algo de la industria. Si no, ni siquiera te abren Ya, las puertas. no, claro, Entonces, claro. lo que nos está pasando a nosotros, y era la conversación que tuvimos con Roberto, si no hubiéramos recorrido este camino que tenemos de los últimos 3 meses de haber lanzado, ajustado, conectado con los corredores independientes, los equipos o los constructores ni siquiera nos hubieran hecho caso, ni siquiera No, nos claro, por habrían supuesto. abierto las puertas. No, Entonces, partes de esa necesidad de quedarte en el mercado cierto tiempo para tener una conexión con el mercado y entenderlo y tener su lenguaje, eso es súper importante. Entonces, no deberías tratar de hacer pivots antes de eso, porque literalmente ni siquiera sabes cómo es el mercado, ¿Y ¿no? cómo eligieron? ¿Cómo eligieron el mercado? ¿Vieron que está en crecimiento? ¿Miles de personas están trabajando ahí? ¿O cuáles fueron los mecanismos para elegir ese mercado? A ver, yo creo que suena mucho a una pregunta de ¿cuál es tu propósito? No, yo creo que no hay una respuesta súper clara para eso. En nuestro caso, ¿qué fue? Es que era un espacio donde yo ya había hecho un intento hace varios años y quería volverle a darle una vuelta y empezamos a conversar y encontramos que había justo el timing, que había una necesidad. No entendíamos cuál era esa necesidad y el mercado tampoco sabía definirla. Pero entonces, en entrevistas, en conversaciones, hace bastantes más meses, no en estos 3 meses que lanzamos, sino antes, se notaba que había una necesidad de colaboración, se notaba que había una necesidad de que las herramientas actuales no estaban funcionando y de que los agentes y las constructoras, perdón, y los equipos inmobiliarios generaban 7 de cada 10 leads por gestión propia, ya sea por colaboración con otros agentes o por referencia o por redes sociales, ¿no? Y esos no se estaban gestionando de manera adecuada. Entonces partió de ahí viene de encontrar ese problema. No lo sabían definir bien ni cómo colocarlo porque no existían las herramientas para eso, pero ahí fue donde nosotros ajustando fuimos encontrando ese encaje, ¿no? Ahora, ya viene la parte en cambio de uso continuo, es cambiar un hábito, que es otra cosa que hemos conversado, ¿no? Nosotros llegamos ahí de esa parte, que más o menos tal vez fue como les pasó a ustedes de Practices, que fue, ok, tengo un amigo que tiene un bar o me gusta este espacio y se metieron, ¿no? Es un interés. Y yo tengo un interés fuerte de esta parte de la parte inmobiliaria, que yo veo que es un mercado que, si bien tiene variaciones, siempre sigue creciendo. Aquí en Ecuador ha crecido durante los últimos años, sigue construyéndose vivienda, sigue habiendo mayor venta de vivienda y sigue habiendo mayor crecimiento en agentes inmobiliarios. Eso es como yo lo veo, ¿no? Ahora, también me he equivocado en muchas hipótesis ahí adentro, en la hipótesis de que me iban a pagar más por el producto. En eso me di contra la pared, ¿ya? Y José, tú me dijiste hace varios meses, hace como 6 meses, que cuando yo te dije el valor que quería colocar, tú decías, está como alto, ¿no? te dije, Y no. tenías toda la razón. Sí, claro, hace, no sé, unos 6 meses fue que lo conversamos. Yo te decía, de las validaciones que hemos hecho, yo tengo esta idea. Y te di un número un poco alto y tú dijiste, ¿sabes qué? Nosotros vendemos más o menos a tanto, entonces dudo que el mercado te pague tanto. ¿Ya? Entonces, estuviste en lo correcto. ¿Ya? Y sí, eh, súper interesante porque esa sí ha sido en cambio la dificultad, la liquidez continua del mercado. Excepto por los constructores, el resto, agentes y equipos, no tienen una liquidez continua. Entonces, ¿cómo vas ajustando a eso? Llega ahí. Pero entonces, regresando, Claro, en tu mercado, constructores, gente con desarrollo tienen plata. y claro, Ahí está el dinero. ahí es a Claro. donde se debería seguir, correcto. Pero entonces, si no conoces al mercado, si no te has metido suficiente, probablemente te hace falta quedarte más tiempo. No Sí, puedes hacer un pivot y eso es lo que dice el autor que les mencionaba. Él dice, ¿sabes qué? No te salgas del mercado mientras no lo conozcas. Quédate, aprende bien que todos los mercados tienen valor, ¿no? Alex Hormozi es el autor para los que quieran referenciarlo, ¿no? Entonces, Alex Hormozi lo que dice es, quédate en un mercado hasta que lo entiendas bien. Y si es un mercado que te gusta, quédate ahí porque todos los mercados tienen valor. Solo que no has encontrado cómo extraer el valor a ese mercado, ¿no?
Pero entonces, mientras sea un mercado que no esté decreciendo, mientras sea un mercado que sí tiene la capacidad económica, mientras sea un mercado en el que sí puedes conectar, que tienes algo para aportarles de valor, una oferta fuerte, ¿no? Una oferta Ujú. valiosa. Entonces, yo creo que esa sería una primera cosa. No deberías hacer un pivot mientras no tengas claro que en ese mercado no encajes, o sea, que no le vas a poder aportar valor, no tiene un dolor fuerte. Pero digamos, Es exacto, pero digamos, no es que es un pivot grande, ¿no es cierto? Es un soft pivot, llamémoslo así, digamos del tuyo, ¿no es cierto? Estás en el mismo mercado, estás casi claro. con las mismas herramientas. Lo que pasa es que es más o sea, no es del independiente corredor, sino es, digamos, un constructor que tiene más necesidad de comercial, llamémoslo así, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es un soft pivot, entonces no tienes que reanalizar todo, pues claro. En mi caso ahora sí, ojo, ahora si yo tomo experiencias anteriores, yo hacía hard pivots, como literalmente, ¿sabes qué? No me están respondiendo muy bien, Exacto, ahora pues que estamos eso en no. inmobiliarias, vamos a, no sé, vamos a florícolas, no está respondiendo bien, vamos a hacer algo para, no sé, apuestas, ¿me entiendes? Claro, está muy extremo, muy extremo. ¿Te Claro, metiste Porque, apuestas? no, nunca me metí, pero Ah, porque era hace 8 años, no había la legislación para eso. Y yo dije, no va a haber un camino ahí y ahora en cambio revienta pero en es todo que, lado. pero es que tiene sentido, imagínate, o sea, si tú mañana me dices, oye, José, estoy haciendo apuestas, o sea, yo por el respeto y la cosa que te conozco, te oiría, digamos, pero el común ciudadano que no te conoce, digamos, digas, "¿Y por qué haces apuestas tú? ¿Me entiendes? Entonces, claro, si tú me hablas de que haces algo de tu experiencia que estás haciendo y que lo has hecho, es más natural creer que va a funcionar, porque en realidad estás más metido tiempo en el mercado. Entonces, sí, por supuesto, necesitas estar en el mercado. Por eso yo sí. Ahí viene el segundo tema que te decía, yo los hard pivot creo que son un error. O sea, como tú bien dices, este man está de leernos de ese libro, todos, más bien dicho. Este, sí, cuando estás en un mercado suficiente vas a entender las dinámicas y tienes suficiente sostenimiento para quedarte en el mercado y eventualmente conseguir el espacio, ¿no es cierto? O sea, tienes las capacidades, ujú. creo que sí. Me parece interesante, ¿no? Sí, claro, tienes que ver el mercado, ¿no? O sea, los mercados tienen que ser suficientemente grandes para poder tener dinero y estar ahí, pues en el espacio. Claro. Sí, Y ahí sí. viene lo que dices, el por qué para emprendimientos tecnológicos y para la mayoría. En el caso tuyo no fue así, fue más bootstrap. ¿Por qué se hace necesario levantar capital? Es porque ese tiempo, el poder quedarte en un espacio durante 1 año o 2 años hasta que logres ese buen nivel de atracción para crecer, requiere de inversión. Pero Claro, después sí. para crecer también, porque tienes periodos de recuperación de 8 meses, 10 meses, 12 meses y necesitas dinero para... Pero depende del eh, producto. Por ejemplo, si es que tienes mucha competencia, es el caso que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Digamos, yo no sé si podamos con el producto o el mercado estacional conseguir un crecimiento que compense a inversionistas externos. La única forma que podría conseguir, o sea, por ejemplo, te digo, David, que estamos haciendo con Raúl, estamos sacando una extensión del producto nuestro que es con AI. Si sabías que estamos trabajando en AI, hemos Sí, hecho claro. ya pruebas con clientes, tenemos unas cadenas que están funcionando, hay otras que están ingresando, nos parece súper interesante. Ese producto, por ejemplo, es otro producto, llamamos así, es un layer de inteligencia artificial que tiene otro tipo de capacidades. Eso puede crecer explosivamente. Eso está sujeto a crecimiento. Creo que si es que hay mucha competencia en un mercado más maduro, digamos, es muy difícil posicionarse rápidamente de crecimiento y usar, por más capital que le metas, ¿me entiendes? O sea, creo que hay tiempos y tiempos para hacer ciertas cosas que pueden crecer o no, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora, fíjate lo que tú estás diciendo. Al final ustedes tienen cierta capacidad económica por ser una empresa que tiene más de 10 años para incubar esa nueva idea que es ir al mercado donde ustedes ya conocen, pero con inteligencia artificial. Y lo estás Ujú. llamando como un nuevo producto, pero lo Sí, piensan en incubarlo internamente, ¿no? sí, Ya dentro de la empresa. Si esta idea empezara como la describió Raúl, eh, siendo desarrollada desde cero, desde una empresa que no tiene ese capital, es mucho más fácil quemarte. claro, por supuesto. No, y es más, Claro. yo creo que o sea, no solo yo, sino mi competencia y todos están apuntando allá y habrá independientes que lo están haciendo. Entonces ahí justo viene el tema, o sea, de ley que esto va a ser la solución de aquí a 10 años. O sea, todos sabemos de eso. Estamos claritos. El tema es quién pega esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí Claro. está quién está suficientemente, como tú dices, una es los que más, pero ahí viene del tema, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este investor? No es investor, es el dilema de los emprendedores, ¿cómo se llama esa vaina? No sé, hay mm, uno ya, entonces el hecho de que, por ejemplo, Innovators Dilemma. los grandes no van a entender el concepto y son los nuevos entrantes los que destruyen esa vaina, ¿no?
Entonces, no sé, también hay ese tema, ¿no es cierto? O sea, y es el ejemplo que te mostraba. Yo para mí en Perú, toda mi competencia ahora en Perú, ninguna existía cuando estuve en el 2013. Entonces, entonces, capaz los nuevos tienen mejores ideas, ¿no? No sé. Claro, nunca se sabe. Y ahí, ¿qué es lo que estás diciendo? Tú ya estás en un espacio un poco más maduro y están haciendo cosas nuevas en ese espacio, pero ustedes ya lo conocen. Ahí sigue siendo, lo llamaríamos como un desarrollo de producto nuevo para el mismo espacio, ¿sí? Lo Claro, definirían pero así. sí, pero estamos radicalmente cambiando el enfoque del mercado. O sea, para mí Ecuador no es un mercado, para este producto no es un mercado como nuestro producto, ¿me entiendes? Entonces, ¿No? primero es un cambio de dimensión de producto, más ambicioso, llamémoslo así, pero es en el mismo espacio, llamémoslo así. Un restaurante en Quito, un restaurante en Nueva York, un restaurante en Dubái, puta, sirven comida, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Entonces, digamos, Sí, quiero entender el mercado un poco más global, o sea, sí, pero sí, por supuesto, estoy en la misma industria, ¿no es cierto? claro. Pero, ¿qué te quería decir ahí? Si hay alguien que entra y no conoce la industria y recién tiene que ir a golpear puertas, por más que Sí. tenga, por más que tenga un buen software o tal vez inclusive la intuición de que va por ahí, si no tiene las conexiones, si no se queda suficiente tiempo, pues no va a funcionar. Y probablemente van a quebrar a los 6 meses, ¿no? O sea, Y si no tienen No sé, el, ve. pero y lo no, que nos pasa sí es, o sea, sí es la madurez del producto. O sea, tenemos súper buenos competidores que han agarrado bastante mercado con modelos distintos. O sea, competidores que dicen un solo pago y cosas así. Y han agarrado un montón de mercado. Algunos Pero features también tienen unos mejores features. tienen Ajá. features interesantes. Pero los features básicos del tipo, ¿qué pasa si se va el internet? ¿Puedo facturar? En algunos entramos por eso. O estoy harto de tener que hacer mi contabilidad en otro sistema. En otros entramos por eso. Entonces, sí es como que hay el tiempo le ha dado un nivel de madurez que sí permite hacer, o sea, entrar de forma fuerte con un concepto específico con los participantes nuevos. están diciendo es que eso toma tiempo, igual que le tomó tiempo a Practices. ¿Qué toma tiempo? Eh, en cierto momento tienes que llegar a un feature parity, tener ciertas características que el mercado espera de un producto más maduro, entonces eso te toma tiempo construirlo y necesitas invertir en eso también. Por más que los clientes estén pagando, necesitas un volumen de clientes para poder mantener al equipo y un crecimiento mes a Sí. mes. Porque, y cuando tú decías, José, o sea, sí se necesita la inversión, pero no vas a invertir en cualquiera de los de estos. La verdad es que todos nos parecemos en etapa temprana. Puedes decir, sí, mira, estoy creciendo al 50, ¿cómo es? Al 100% mes a Claro, yo mes. tengo 2 clientes, yo tengo 4 clientes. Tenía un cliente, ahora Ujú. tengo dos. Tenía 4 clientes, ahora tengo 6, ¿no? Claro, Crecí el 50%. O sea, es bien interesante porque no, es súper difícil distinguir en etapa ujú. temprana los emprendimientos tecnológicos que sí van a Bueno, tener éxito. Eso es perdón, súper. Sí, perdón por interrumpirte, David, pero estamos en el último minuto. O ok. sea, vamos con Bueno, los remarks finales. ok. Creo que siempre nos quedamos pendientes con las conversaciones. A mí me encanta conversar con ustedes porque realmente me hacen pensar en que debemos ir a áreas de mayor valor y mantenernos. Entonces, hay que persistir, pero también hay que saber cuándo el mercado no te responde. Y si no te está dando, no puedes irte con ilusiones. ¿Qué dicen ustedes para cerrar? Y mismo tema, el timing es Ujú. importante, ese es el misterio, entonces yo creo que sigue siendo un misterio. Y la estamina, o sea, persistir. O sea, por último, quieres pivotear, pero persistir como emprendedor, esa parte es súper importante.